Así que sigamos con él. Vamos a ir concretamente a ZipeCAD y vamos a continuar rellenando la información que tenemos que rellenar para que el programa calcule correctamente con los resultados, con las varillas que tenemos que trabajar. Muy bien, en obra datos generales estábamos concretamente rellenando todo el tema de los materiales y demás. Muy bien, la normativa ya la cargamos, ya le hicimos correctamente todos estos pasos. Ahora, ¿qué es lo que viene? Cuando ya hemos cargado la capacidad portante del terreno de la capa de mejoramiento, repito, es un tema esotérico, ya ha quedado hablado, ya ha quedado interpretado, y aunque muchos ingenieros digan que el balasto es algo que es así siempre, bueno, pues yo digo lo contrario. Yo digo que el tema del balasto, ya ven, estamos considerando un balasto de una capa de mejoramiento que va a ser colocada, no sabemos lo que hay debajo, el estudio solamente se ha hecho hasta un nivel de 20 metros, por debajo de 20 metros no sabemos qué hay, es decir, todo esto son criterios de ingeniería, pero no es una ciencia exacta el tema del suelo. Lo dejo ahí nada más como detalle, como apunte, como reflexión, por si lo queremos decir así, una reflexión un poco filosófica. Aceptar. Vamos directamente a la parte del botón por posición. En el botón por posición vamos a definir pues, un tema de los armados de las columnas. Para este proyecto no vamos a definir mayor cosa. Simplemente vamos al botón por posición. Lo que hacemos es a este botoncito de aquí arriba, como siempre explicamos en la configuración, también dejaremos dentro de este curso la configuración completa del botón por posición de los otros cursos para que tengamos acceso, ¿sí? Es decir, una persona que realice un curso de megainfraestructuras por primera vez y esté realizando este curso y no haya realizado los cursos anteriores, también tiene derecho a configurar el botón por posición como se explica en el curso número 1, que el curso número 1 es, digámoslo así, es imprescindible, digamos, para tener conceptos globales de ingeniería. Aquí iremos más a un tema práctico, nos desarrollaremos en el tema del análisis del geotécnico, que ya hemos hablado de él, desarrollaremos tema de análisis, trucos de diseño, entregaremos la memoria, entregaremos los planos. Esto es imposible que lo realicemos de una manera correcta si no hemos hecho el curso número 1. El curso número 1 realmente nos ayuda mucho a interpretar cosas que vamos a ver en este curso, yo pienso. Ahora, si las personas ya tienen un nivel avanzado, entonces pueden entrar directamente a este curso. Pero yo recomiendo que hagan pues los cursos anteriores, más que nada por un tema de conocimiento. Les va a servir mucho para su conocimiento personal. Creo que están bien hechos, están hechos en otras etapas, ya tienen un tiempo atrás que han sido hechos. Ahora tenemos una filosofía de explicación un poco distinta, en la cual nos extendemos un poco más porque hemos recibido un feedback de ustedes que nos dicen que tratemos de explicar un poco más lento, tratemos de explicar para que se interiorice mucho más el conocimiento, y eso me ha servido mucho. Les agradezco para que sigamos haciendo cursos de una alta calidad para ustedes. Muy bien, entonces le hacemos clic a este botón que tenemos aquí de arriba y le decimos a tabla de armado de columnas. En tabla de armado de columnas lo que vamos a hacer sencillamente es lo siguiente. Muy bien, estamos dentro del lápiz. En el lápiz, por si una persona se ha perdido del paso, solamente es hacerle clic a este lápiz que tenemos en esta parte de aquí. En esta parte de aquí le vamos a indicar cómo está explicado en los vídeos del botón por posición. Repito, las personas que vayan a ver este vídeo recomiendo que antes se vean los 3 vídeos que vamos a dejar en el campus dentro de este curso para que configuren el botón por posición. ¿De acuerdo? Pero ya vamos a entrar a configurar como que ya sabemos de qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay 3 vídeos dentro de este curso que tenemos que revisar antes de continuar. Entonces, para que tengamos más agilidad dentro de la configuración, le damos FIDE 10, 12, podemos eliminar el FIDE 14 y trabajar con FIDE 16, FIDE 20, 22, 25. Más que nada eliminamos el FIDE 14 porque no queremos tampoco mucha variedad. Ya digo, para esta obra el FIDE 14 en columnas no se va a usar. Se va a usar básicamente el FIDE 25, el FIDE 22, el FIDE 20. Se pueden utilizar, pero realmente un FIDE 14, incluso el FIDE 10 no se va a usar. Entonces en diámetros transversales, los estribos,
le vamos a colocar para que pueda armar con phi de 10, 12 y el 14 le vamos a quitar. 14 le vamos a quitar básicamente porque la constructora para la cual realizamos este proyecto no quería que trabajáramos con el phi de 14. Muy bien, entonces por ese criterio le vamos a quitar. Entonces nosotros le probamos el cálculo con phi de 12 y estaba cumpliendo con phi de 12. Efectivamente no necesitábamos el phi de 14, pero le podíamos colocar. Muy bien, le vamos a dejar marcado de esa manera, aceptar. Perfecto. Y aquí tenemos los diámetros en las caras, en las esquinas, como está explicado en el botón por posición. Le vamos a hacer esta diagonal de esta manera. No nos vamos a extender demasiado en la explicación porque ya está explicado en esos 3 vídeos que van a estar subidos y los tienen que revisar. Es su responsabilidad revisarlos para que puedan entender todo el procedimiento. Y cuando ya entiendan ese procedimiento, lo que vamos a hacer a continuación es darle clic a aceptar y listo. Le damos clic a aceptar, grabar como opciones por defecto, ¿sí? Y ya lo tenemos listo en pilares circulares y pilares rectangulares. Muy bien, y ya tenemos definido el tema de los armados en columnas. Si le hacemos un clic aquí, demos dimensionado y comprobación, veremos que tenemos, por ejemplo, factor de cumplimiento exigido en muros y tabiques. No tenemos muros, por lo tanto, aquí habría que colocarle 90, por tema de seguridad, pero eso no tenemos. Disposiciones de armado, disposición de barras, sí que tienen que estar los 12 metros, pero que aunque no estén, no importa, porque luego lo vamos a editar nosotros. Opciones de arranques, sí que recomiendo colocar una longitud mínima de 60 para la patilla. Recubrimiento, vamos a trabajar con el recubrimiento de 4 centímetros y concretamente en empalmar en zona central del tramo sí le marcamos, pero ya digo, esto no va a ser importante porque en este curso vamos a editar nosotros los resultados del programa con nuestro criterio y con el criterio de la norma, ¿sí? Entonces vamos a realizar traslapes de solamente el 50% de la armadura en los diferentes puntos donde tenemos que traslapar. Pero a nivel de programa, si lo quisiéramos de manera automática, sería darle clic a empalmar zona central del tramo. Ya digo, no es importante ahora mismo marcarle, siempre y cuando luego sepamos que hay que editar esa cuestión y no se nos va a olvidar en este curso. Aceptar. Sigamos definiendo algunos aspectos. Por ejemplo, realmente tema de tabla de armado de montaje en vigas, realmente esto no lo vamos a hacer porque no tenemos vigas de hormigón. Si tuviéramos vigas de hormigón, ahí sí habría que colocarle. Tenemos vigas de hormigón, sí, efectivamente, pero en la cimentación. La cimentación de las T invertidas la vamos a tener que hacer nosotros a mano. Sí, a mano. ¿Por qué? Porque el programa no es capaz de darnos un armado para las vigas T invertidas. Pero no se preocupen porque nosotros vamos a armar esas vigas nosotros mismos. Nosotros vamos a enseñarles a ustedes cómo armar esas vigas manualmente para que no tengan problemas, porque el programa de manera automática no lo puede hacer. Ya digo, no lo puede hacer el programa, pero sí lo puede chequear el armado que nosotros introduzcamos y lo va a chequear y de hecho lo va a hacer bien. Pero tenemos que saber que eso es una cuestión que todavía no se hace de manera automática y nos va a tocar a nosotros armar las vigas T invertidas a mano. Dentro del programa, por supuesto, pero a mano. Muy bien. ¿Qué más consideraciones? Pues por el momento yo les doy tranquilidad de que no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más, solamente eso que he dicho de las columnas, porque sí que tenemos columnas en este ejercicio, en este proyecto, que es un proyecto real y de hecho se va a construir así como estamos indicando, bueno, como estamos y vamos a indicar en todo el procedimiento del curso. Se va a entregar así, se va a ejecutar así, concretamente en una región de la costa del Ecuador. Muy bien, terminar. Le damos clic a terminar y ya hemos terminado con el botón por posición. Esos vídeos tan largos y tan densos que estamos explicando, pues fíjense que ya para este proyecto no necesitamos nada más. Si siguen los pasos del curso, del inicio hasta el final, van a ver que no necesitan nada más. Muy bien, vamos directamente con la acción sísmica. Vamos con la acción sísmica y aquí sí que tenemos que detenernos un poco. También, repito, antes de continuar es imprescindible que nos veamos el video de configuración del espectro. Este video también va a estar subido dentro del campus, dentro de este curso, pero
bueno, es un vídeo gratuito, es un vídeo que está en YouTube y pueden tener acceso a él. Ya digo, les voy a indicar dónde ver ese vídeo antes de continuar. Muy importante que lo veamos antes de continuar. Entonces, antes de continuar, repito, tenemos que ver 3 vídeos del botón por posición y tenemos que ver también los criterios de utilidad según NEC y tenemos que ver también el espectro, ¿sí? Entonces, antes de continuar tenemos que ver 5 vídeos con tranquilidad. Los vemos con tranquilidad y luego seguimos introduciendo datos en el programa. Vamos a Ecuador, vamos a ver con la NEC SDS 2014. Como está explicado, vamos a utilizar el método dinámico que genera los modos de vibración, que ya sabemos que los modos de vibración son maneras de formar de la estructura, y digamos, la formación de esos modos de vibración, ¿de qué dependen? Pues dependen de la matriz de masas, de la matriz de rigidez, dependen de temas relacionados con frecuencia, periodo, cuestiones de dinámica estructural, son fórmulas algebraicas que generan de una manera iterativa los modos de vibración, las maneras de deformar de la estructura. Es un cálculo que genera el programa de manera interna y nosotros, nuestro trabajo como ingenieros estructurales es analizar esas deformaciones, esos efectos que producen esos modos de vibración en la estructura y saber determinar cuáles están causando daño y saber interpretar sobre todo valores que nos indican si tenemos torsión. Tal vez un valor de participación de masas bajo nos indica de que no se está desplazando la masa en Y o en X dependiendo del eje que estemos tratando dentro de ese modo de vibración. Entonces hay cuestiones que nos ayudan a determinar si el edificio efectivamente está trabajando bien o mal. También decir que hay diferentes tipologías de estructuras. Está la tipología tipo 1, la tipología tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Todas se distinguen por cuestiones principales de configuración. Por ejemplo, la tipo 1 son estructuras de pórticos. Son estructuras que no tienen ningún tema de adiafragmado, no tienen muros, solamente está columnas y vigas. Columnas, vigas y losas. Columnas, vigas y losas es principalmente la esencia de esta construcción, de estas construcciones tipo 1. Luego están las tipo 2, que las tipo 2 es un sistema mixto, es decir, intervienen muros y también intervienen las vigas y columnas, y todo trabaja en su conjunto. Este sistema tipo 2, estructura tipo 2, está en el curso número 1 de Medifestructuras. Esta estructura que vamos a realizar sería una estructura tipo 1, es decir, no tiene ningún tipo de muro ni nada de eso, pero vamos a arreglar la torsión, ¿sí? Vamos a arreglar la torsión. Las tipo 3, estamos hablando de estructuras que son solo muros. Y las tipo 4 son estructuras como pueden ser, estas estructuras que solamente tienen una columna, una losa, es decir, hablamos de temas relacionados con... Ahí pongo una imagen de esas estructuras tipo 4 que son poco comunes, en nuestra consultoría no hacemos mucho, o pueden ser paneles publicitarios y ese tipo de estructuras, ¿no? Muy bien, sobre todo que tienen solamente una columna. Muy bien, entonces teniendo esas 4 tipologías de estructuras, sabemos que estamos haciendo nosotros la estructura tipo 1, pero dentro de la estructura tipo 1 nosotros vamos a utilizar como unos adiafragmados que nosotros le llamamos dentro de nuestra consultoría, que sirven como para controlar esa torsión que se está produciendo en la edificación. Ese es, digamos, nuestro secreto, lo que nosotros empleamos para corregir esa torsión, esos efectos indeseados y que la estructura reparta toda la fuerza del sismo por toda la estructura y deforme de manera similar. Porque ¿qué pasa si nosotros tenemos una estructura que le damos la responsabilidad solamente a 3 o 4 columnas de absorber unos efectos de torsión increíbles que se muestran dentro del ejercicio número 1 de Medifestructuras? ¿Qué pasa si nosotros tenemos ese problema? Pues le estamos dando demasiada responsabilidad a esas columnas. Esas columnas están absorbiendo muchísimo sismo, deformando de unas maneras inasumibles y que van a hacer agrietar toda la mampostería que tenemos ahí, y que van a hacer incluso generar rótulas plásticas, efectos indeseados e incluso estar al borde de colapsar. Entonces nosotros, cuando planteamos el arreglo de torsión, estamos desviando un poco del tema, ahora estamos configurando el espectro, pero desviamos un poco el tema porque también es importante hablar de esto. Nosotros
tenemos que configurar bien la estructura para que estas cargas que vamos a introducir ahora, por llamarlo así, cargas o aceleraciones en la base de la estructura, estas aceleraciones que nosotros introducimos, tenemos que diseñar sistemas estructurales que sean capaces de comportarse bien. Para que se comporta bien, vamos a explicar el sistema de arreglo de torsión, porque la torsión es un efecto muy indeseado que va a propiciar todo el tema de un comportamiento en el cual le damos demasiada responsabilidad a unos elementos estructurales muy determinados, por ejemplo, que están en los extremos de las edificaciones, esquinas, que están deformando mucho más que las columnas centrales. Entonces, el objetivo es que la parte central y de las esquinas de la edificación todo deforme de la misma manera para que se reparta esta fuerza sísmica por toda la estructura. Y es como cuando nosotros vamos a levantar a una persona, ¿no? Imagínense si tenemos que hacer nosotros mismos una fuerza para levantar una persona, pero ¿qué pasa si nos ayudan dos personas más? Pues vamos a levantar a esa persona mucho más fácil y seguramente no se nos va a fracturar un brazo ni se nos va a dislocar tal vez un hueso, ¿no? Entonces eso es lo que le pasa a la estructura cuando le damos demasiada responsabilidad a una columna. Una columna sería yo en este caso, y mis dos compañeros que me ayudan a levantar a esa persona serían como que hay más columnas, más inercia, más fuerza. Entonces es mucho más fácil que nosotros la levantemos entre tres personas que entre una. Entonces he tratado de dar una explicación para que interioricemos el tema del sismo, de que no tenemos que permitir darle la responsabilidad solamente a una columna para absorber un tema de excentricidad sísmica, ¿no? Por ejemplo. De hecho, en Colombia existe el tema de la redundancia, ¿no? Por ejemplo, Colombia está dentro de la norma un coeficiente por ausencia de redundancia, ¿no? Por ejemplo, esto está en base, ausencia de redundancia, pues un tema de criterio a la reducción de resistencia por ausencia de redundancia en un sistema estructural de resistencia sísmica en las direcciones principales. Bueno, esto significa, por ejemplo, cuando hay muy pocas columnas en la estructura, es decir, que si fallan algunas columnas de esa estructura es posible que colapse, pero en cambio si nosotros tenemos muchas columnas en la estructura, si algunas fallan o tienen rótulas plásticas en nudos, en cabeza y pie de columna, pues esa columna va a fallar, pero si hay otra columna exactamente de mismas dimensiones cerca, a unos 3 metros, 5 metros, pues digamos que la estructura no va a colapsar porque tiene muchos elementos estructurales, de manera que hay ese criterio de redundancia. Entonces, eso es lo que significa el tema de la redundancia, ¿no? Es un criterio que lo absorbe muy bien la norma NSR de Colombia, por ejemplo. En Ecuador no nos piden ese criterio de redundancia, pero es exactamente lo mismo la configuración, ¿no? También podemos hablar de otras configuraciones de otros países. Vamos a ver, por ejemplo, Chile, ¿no? Tiene ese factor de respuesta. Vamos, aquí tienen una serie de factores de respuesta, ¿no? Dependiendo de una serie de conceptos, pero en el fondo es todo lo mismo. Son sistemas estructurales, nada más. También tienen las fracciones de sobrecarga de uso, lo de nieve, el factor multiplicador del espectro, que ya lo hemos hablado en los vídeos estos que estoy comentando, que son 3, clase de suelo, zona sísmica, categoría de edificio. Es decir, es exactamente lo mismo. Al final quiero transmitir mucha tranquilidad si una persona, por ejemplo, está realizando el curso desde Chile o está realizando desde, por ejemplo, Costa Rica. El concepto de ductilidad es el mismo. Incluso aquí hay un tema de sobreresistencia, ¿no? Sobreresistencia, el valor R depende precisamente de 3 valores, ¿sí? El valor R depende de factor de sobreresistencia, factor de redundancia y factor de ductilidad. Muy bien, entonces quiero transmitir mucha seguridad con respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, factor de sobreresistencia, estamos hablando de que es un factor que, en todos los países, como por ejemplo Ecuador, este R, o por ejemplo en Chile, este R está basado en otros 3 factores, es decir, la R es igual a la ductilidad por la sobreresistencia por la redundancia. Digamos que de la multiplicación de esto con la R que tenemos aquí,
sale la R total que por ejemplo podríamos tener en Ecuador, porque ya decimos que esta R, este valor de ductilidad, está en base a otros tres factores. Bueno, son tres factores, que uno es la ductilidad, efectivamente, por la sobreresistencia, por la redundancia. De la combinación de esta multiplicación sale el valor R o R que tenemos aquí, en esta tabla para Ecuador. Igual en Chile, como estábamos comentando, estos valores ya vienen dados, está dentro de este valor, ya está dentro el valor de sobreresistencia y redundancia, ¿sí? Dependiendo de la tipología estructural, ¿no? Y en Ecuador está ya también dentro, pero por ejemplo Costa Rica está fuera, si me hago entender, ¿no? Está fuera. Simplemente hay que saber qué factor de sobreresistencia tenemos, nada más, para luego tener ese valor, digamos, de ductilidad o de factor de respuesta, ¿no? Que está dividiendo al espectro, digamos, elástico para convertirlo en espectro inelástico. Cuando nosotros tenemos un espectro elástico, lo dividimos por estos valores. Concretamente lo dividimos por este 0.9 multiplicado por esto. Ese espectro inelástico es el que aplicamos a la estructura realmente. Ese espectro inelástico lo aplicamos a la estructura realmente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asumiendo de que esa estructura va a deformar y se va, digamos, a dañar un poco. Si nosotros utilizáramos el espectro elástico, estaríamos hablando de que esa estructura no se va a dañar, no va a incursionar en el rango plástico. Las estructuras, todo lo que son elementos estructurales, deforman. Y cuando deforman pueden recuperar la posición original después de quitar la fuerza o haberse deformado. Nosotros cuando aplicamos el espectro inelástico, es decir, dividido por estos valores de reducción, factor de regularidad en planta y elevación, cuando nosotros obtenemos ese espectro final que luego vamos a ver y vamos a analizar y vamos a detallar, estamos considerando que esa obra está deformando y no va a recuperar la posición original en algunas zonas, ¿sí? Es decir, cuando venga el sismo va a plastificar. Plastificar es la palabra adecuada. La plastilina, cuando nosotros la apretamos, se queda en esa forma. Si nosotros estiramos un muelle y soltamos la fuerza, eso recupera la posición original. Dejamos de hacer la fuerza y se recupera la posición original del muelle. La plastilina no. La plastilina la apretamos y ya plastificó. Pero ¿qué pasa si estiramos mucho un muelle? Estiramos el muelle hasta tal punto de que ya soltamos la fuerza y realmente ese muelle ya no recupera la posición original. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que ha plastificado. Eso sería algo parecido a lo que pasa cuando se genera una rótula plástica dentro de la edificación. Una rótula plástica simplemente es que una parte de la estructura ha plastificado. Ha plastificado porque ha incursionado demasiado en el rango inelástico. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que sí, que el edificio plastifique. ¿Para qué? Para que absorba el sismo. De esa manera no va... Bueno, tratamos de que hayan partes de la edificación que sean dúctiles. Por eso se diseñan algunas zonas digamos, que estén preparadas para absorber, deformarse bastante, de una manera muy dúctil, para que puedan absorber ese sismo. De hecho, se consideran mecanismos a falla dúctil. Así se llaman. Son los mecanismos que nosotros introducimos en las estructuras, sobre todo estructuras de acero, precisamente para eso, para que se puedan absorber todo el tema del sismo en ese tramo que está destinado para que plastifique. Sí, aquí podemos ver en la imagen, en esta imagen podemos ver que se ha preparado ese punto para que plastifique. Entonces podemos decirte que cuando en un sistema nosotros incorporamos esos elementos que van a plastificar tanto, podemos decir que el sistema es dúctil. ¿Sí? Podemos decir que el conjunto del sistema es dúctil. Es una metáfora también parecida a la de una cadena. Cuando nosotros tenemos una cadena, imagínense que un eslabón de esa cadena sea de plastilina, ¿de acuerdo? Ese eslabón de esa cadena es de plastilina. ¿Qué pasa si nosotros estiramos la cadena? Pues la plastilina va a deformar y no se va a romper la cadena. ¿Qué elemento es el que va a trabajar?
solamente el elemento de plastelina. En cambio, cuando nosotros traccionamos esa cadena, el resto de eslabones de la cadena ni se entera, no está sufriendo, no están experimentando tracciones. Pero el eslabón que es de plastelina está experimentando tracciones y está absorbiendo toda la fuerza que nosotros estamos realizando en los extremos de esa cadena cuando estiramos esa cadena. Entonces esto se llama un mecanismo de falla dúctil. Es un mecanismo que nosotros introducimos dentro del edificio precisamente para eso, para incrementar la ductilidad del conjunto de la estructura. Cuando nosotros tenemos esos elementos de falla dúctil, estamos incrementando la ductilidad de toda la estructura. Muy bien, he tratado de hacerlo lo más breve posible, pero como era un tema bastante importante, creo que me he extendido un poco más de lo que quería, pero creo que quedó bastante claro. Muy bien, seguimos introduciendo el tema del espectro. Vamos a ver. Le vamos a hacer clic al interrogante y vamos a ver qué tipología estructural tenemos. Pues bien, tenemos pórticos espaciales sismorresistentes de hormigón armado con vigas descolgadas, no. Con muros, no tenemos este sistema. Pórticos especiales sismorresistentes de acero laminado en caliente con diagonales rigidizadoras, no. Pórticos con columnas de hormigón armado con rigidizadores diagonales, no. Tenemos pórticos espaciales sismorresistentes de hormigón armado con vigas descolgadas, no. Pórticos espaciales sismorresistentes de acero laminado en caliente o elementos armados de placas. Bueno, laminado en caliente, esto ya me suena un poco más a lo que nosotros tenemos, que tenemos vigas de acero laminado. Ya decimos que el conformado no lo vamos a usar por un tema de que ya viene un poco agrietado de fábrica, ¿no? Entonces esto ya me parece un poco más, ¿no? Y tenemos pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente. Precisamente tenemos esta tipología. Por lo tanto, ¿de cuánto es el valor de ductilidad? ¿De cuánto es el valor de utilidad? Digo, laminado en caliente. Aquí la norma especifica claramente cómo ha sido laminado ese acero en caliente. Nosotros cuando soldamos esos perfiles de viga, la platina superior, el alma y todos los elementos que conforman esa I, cada uno de los elementos individualmente ha sido laminado en caliente, no ha sido doblado. Nosotros soldamos esa sección en taller o donde sea, pero ningún elemento ha sido doblado para darle esa forma. Eso es lo más importante. Y aquí lo especifica en caliente, porque ahí no se generan esas microfisuras de cuando tenemos el acero conformado en frío. Conformado en frío precisamente es eso de que se dobla y en esa parte de la dobladura tenemos esa microfisura que podíamos analizar perfectamente con un microscopio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a marcar que es tipo 8. Muy bien, entonces hemos determinado que tenemos una estructura tipo 8. Coeficiente de regularidad en planta. Bueno, pues cuando tenemos una estructura tipo NL, configuraciones muy irregulares, realmente tenemos valores muy desfavorables. La norma nos deja para esta edificación, si revisamos la NEC, concretamente peligro sísmico, podemos ir a las páginas que se indican dentro de esta configuración y podremos averiguar perfectamente que es un 0.9. Entonces, cuando determinamos que la estructura es 0.9, pues introducimos el valor sencillamente. También hay coeficientes de regularidad en elevación. En elevación, pues también si seguimos hacia abajo en la normativa, podemos ver que efectivamente se habla de esa irregularidad en elevación o regularidad en elevación. Por ejemplo, el caso de piso blando. Un piso blando sería claramente una irregularidad en elevación. Un piso blando significa que hemos eliminado toda la mampostería de un piso, tal vez, y todos los pisos en la parte superior sí que tienen mampostería y en la parte inferior también tienen mampostería. Es decir, hemos generado un piso completamente vacío de mampostería, eso sería un piso blando. Realmente eso es una irregularidad en elevación, pero no es una irregularidad, por decirlo así, de diseño estructural, ¿no? Porque nosotros incluso podríamos desconocer que eso está sucediendo así, pero nosotros le consideramos tal vez una regularidad en elevación porque no sabemos que en el diseño se le van a quitar esa mampostería en ese piso y estamos incurriendo en un error. Se le da la responsabilidad solamente a las columnas de trabajar en ese piso, cuando la mampostería también ejerce un efecto de rigidez. Bueno, eso son cuestiones que hablan en la norma detenidamente.
Para esta estructura no lo vamos a complicar más, le vamos a poner 0.9, pero que sepamos que la regularidad en elevación depende de esas cuestiones en las cuales tenemos pues cambios de ubicación de columnas en las diferentes plantas. Por ejemplo, tenemos una columna que está ubicada en un punto, pero luego en el punto superior, en la losa superior, esa columna se ha desviado, está sobre una viga, ¿no? Desplazado tal vez unos 30 centímetros hacia la derecha por criterios estructurales. Pues ya digo, esas tipologías estructurales son muy malas, no trabajan bien, no se transmite muy bien y son casi imposibles de arreglar la torsión. De hecho, esas estructuras van a torsionar y casi que ni el mejor ingeniero estructural es capaz de arreglar la torsión cuando un edificio está muy mal hecho a nivel conceptual de diseño. De hecho, esos edificios nuestra consultoría los rechaza, porque es más el tiempo que tenemos que estar tratando de arreglar con el arquitecto un nuevo diseño que lo que nos van a pagar por el estudio estructural. Por lo tanto, rechazamos esas tipologías de irregularidades que luego se pueden tener problemas y no queremos los problemas. Los problemas los vamos a tratar de evitar siempre. Geometría en altura regular también. Es una cuestión de la normativa, ¿de acuerdo? Lo revisamos. Tema de corte basal. Revisamos este punto para la corrección del corte basal en el video, que digo que podemos acceder a él en YouTube. Lo revisamos, tomamos nota, tenemos que tener la libreta al lado para tomar nota. Muy bien, estimación del periodo fundamental de la estructura. Vamos a hacerle clic al interrogante y vamos a ver. Tenemos estructuras de acero sin arrastramientos, estructuras de acero con arrastramientos, pórticos espaciales de hormigón armado. Bueno, esto es una estimación del periodo fundamental de la estructura, que realmente ese periodo es como un límite de normativa, ¿no? Es como, vamos a decirlo así, una especie de aproximación, por eso dice aproximado, sería el periodo que debería de tener esa estructura. Un periodo, hablamos del ciclo, lo que se demora en hacer un ciclo de vibración mecánica, ¿no? Cuando el edificio entra en vibración mecánica por el sismo, es decir, el sismo produce unas aceleraciones en la base de la estructura, ¿cuánto se demora en recuperar la posición original después del sismo? Después de un ciclo de vibración, ¿sí? Después de una onda vibratoria, por así decirlo, ¿no? Le aplicamos esa onda vibratoria, dejamos que el edificio pase un tiempo y se recupere. Pues esa recuperación es ese periodo. Por ello que es un indicador muy importante cuando estemos diseñando luego, que vamos a tener que ir chequeando. Muy bien, ¿qué estructura le vamos a decir para la tipología estructural? Bueno, pues vamos a decirle que es una tipo 1, vamos a considerar que es acero, o podríamos considerar pórticos espaciales de hormigón, pero ya digo, esto no son pórticos directamente de hormigón porque es estructura mixta. Le vamos a dejar una tipología tipo 1. Muy bien, entonces es como una aproximación, realmente no es al 100%, en la normativa debería de haber un grupo para determinar precisamente qué tipología estructural es. Pues en este caso hablamos de esta tipo 1, que nada tiene que ver con las estructuras que estábamos hablando anteriormente. ¿Sí? Esta estructura tipo 1 o la tipo 2 que estábamos comentando al principio del vídeo, no me refería a esto de tipología estructural, me refiero, esto es más un tema de normativa de configuración de espectro. Yo me refiero a una manera de clasificar las estructuras. Tenemos la tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 1 solo pórticos, tipo 2 estructura mixta, pórtico muro, tipo 3 con los muros solamente, es decir, una estructura que trabaja solo con muros, y las tipo 4 que decíamos tipos carteles publicitarios, ese tipo de cosas, ¿no? No tiene que ver con esta aplicación, no lo confundamos. Le vamos a poner tipo 1 porque realmente la normativa no nos deja profundizar más. Tipo de suelo, ya sabemos que es una onda que nos mide el tema del suelo. Para este estudio no tenemos un valor fiable, es decir, estuve preguntando, tratando de averiguar qué tipo de suelo era, si era un perfil suelo rígido. Realmente no es suelo rígido, dice que son perfiles de suelos blandos, ¿no? Entonces le podemos colocar ese perfil de suelo blando. ¿Sí? Para este proyecto podemos considerar que es el perfil de suelo blando, es un suelo blando de hecho, porque no tenía casi esa compacidad. Pero esto, ¿cómo se hace? Esto se hace con una velocidad de onda, no nos confundamos. Esto se hace con la medición
de una velocidad de una onda que nosotros le aplicamos al terreno con una maquinaria especializada. Esa maquinaria especializada no la tenemos en muchos casos y tenemos que recurrir al tema de recomendación del estudio, nada más, es una recomendación. En este caso no hubo ni siquiera una recomendación de qué tipo de suelo, pero le podemos marcar tipo E, ¿de acuerdo? Podemos marcar tipo E para la configuración de esa carga sísmica que vamos a aplicar, para que estemos cercanos a la norma y nos estemos adecuando a la norma. Aquí muy importante la fracción de sobrecarga de uso, esto ya está explicado, pero como no tenemos bodegas, ni tenemos un sistema de bodegas, le vamos a colocar 0. Si tuviéramos bodegas, tendríamos que colocar 0,25 para que se aplique esa carga de 0,25 dentro de la ecuación de fuerzas igual a masa por la aceleración. Dentro de esa masa se tenga en consecuencia ese 0,25 de la carga viva. Carga de uso es carga viva. Ya sabemos que es el peso sísmico de la estructura es igual a la carga muerta más ese 0,25 de la carga viva cuando son bodegas. Concretamente estamos en El Oro y vamos a decirle Machala, vamos a decirle ahí está ubicado el proyecto, vamos a decirle aceptar. Muy bien, ya automáticamente nos acoge el valor de costa. Para la importancia de esta obra le vamos a poner otras estructuras porque no estamos en ocupación especial, no estamos en museos, iglesias, escuelas ni que alberguen más de 300 personas. Estamos hablando de un edificio administrativo que no va a tener una influencia de personas tampoco muy grande y estaría dentro de otras estructuras. Número de modos de vibración que intervienen en el análisis. Esto ya hemos hablado que los modos de vibración nacen de la ecuación de la matriz de masas, la matriz de rigidez, está en base al periodo, la frecuencia, y en base a unas fórmulas algebraicas se generan los modos de vibración, que son las posibles maneras de deformar de la estructura. Muy bien, entonces, ¿cuántos modos de vibración vamos a generar? Pues le vamos a dejar según norma, pero tienen que generarse tantos modos de vibración como sean necesarios para desplazar una masa de esa estructura superior al 90%, al menos es así en Ecuador. Muy bien, vamos a continuar con la explicación. Grados de libertad que intervienen en el análisis. Muy bien, considerar las plantas bajo rasante en el modelo dinámico, no le vamos a marcar, tampoco tenemos plantas bajo rasante, por lo tanto no vamos a considerar, aparte de que podríamos considerar o no, considerando tal vez que el terreno está ejerciendo un empotramiento. Imagínense que nosotros estamos construyendo bajo rasante de arena de playa. ¿Esa arena de playa va a ejercer algún tipo de cohesión a la edificación? ¿Habría que considerar esas plantas bajo rasante en el modelo dinámico si construimos bajo arena de playa? Sí, porque realmente no se está ejerciendo ningún tipo de amarre o cohesión con respecto a la losa, el muro, no hay ningún tipo de cohesión, pero ya cuando está bajo rasante y tiene esa fuerza en el otro sentido de esa losa y en el otro lado tiene terreno, entonces ahí sí que podemos considerar que está empotrado, pero cuidado, tenemos que analizar qué tipo de suelo estamos teniendo. Verificación de cortante basal. Muy bien, sabemos de que tenemos un corte basal obtenido de manera estática y un corte basal obtenido de manera dinámica. Entonces ese cortante basal obtenido de manera estática es un valor, vamos a suponer son 200 toneladas. Y el valor dinámico lo obtenemos de cada uno de los modos de vibración, se obtiene ese cortante obtenido de manera dinámica para cada uno de los modos de vibración existentes. Lo que hace el programa es corregir de manera automática aplicando un mínimo de cortante basal en la base. Esto es precisamente ¿para qué? Pues para garantizar un cortante basal mínimo en la base y que realmente estemos aplicando ese corte basal mínimo en la base para no tener estructuras que sean muy flexibles, es decir, para rigidizar un poco, para hacer la estructura un poco más rígida, vamos a llamarlo así, para que no estemos dándole tanta posibilidad a la estructura de que sea más ligera. No, tenemos que poner buenas columnas en la base que resistan al menos ese porcentaje de cortante basal. ¿De qué depende ese porcentaje de corte basal? Depende de si la estructura es regular o irregular. Si tenemos que la estructura es regular, tenemos un 80% que tenemos que cumplir de ese cortante basal estático. Si es irregular, sería el 85%.
Bueno, ya vamos a ver de dónde sale todo el tema de los análisis estáticos y dinámicos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a decirle aceptar. Y aquí están los criterios de ductilidad según NEC, que le vamos a decir ninguno para este proyecto. Y la justificación la encontramos en el video criterios de ductilidad según NEC. No los vamos a utilizar. La justificación la encontramos en ese video, ¿de acuerdo? Muy bien, a continuación, ¿qué más tenemos que hacer? En hipótesis adicionales, cargas especiales, vamos a decirle en general, vamos a añadir el uso de cubiertas. Nada más. Le vamos a decir así, en hipótesis adicionales. Perfecto, elementos constructivos no se consideran, no vamos a considerar, y le vamos a dar